Hola, mi nombre es María Alejandra García. Soy la responsable del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de la Clínica Asunción. El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación consta del diagnóstico, previsión y tratamiento de las distintas enfermedades que pueden producir una discapacidad, logrando en el paciente la mayor capacidad funcional posible, integrándolos a su vida diaria. Se hace el diagnóstico del paciente y de acuerdo a los antecedentes y a toda la clínica del paciente, el tratamiento se indica por objetivos. Entonces, dependiendo del objetivo, es el tratamiento a seguir por fases. Tenemos uno de los primeros objetivos: si el paciente tiene dolor, mejorar el dolor, luego la capacidad funcional del paciente, y así sucesivamente vamos mejorando lo que es la integración del paciente a su vida diaria. En la rehabilitación nosotros tenemos varios tipos de tratamiento en el que nos enfocamos en el paciente. Tenemos la rehabilitación intrahospitalaria en los pacientes con procesos agudos que han perdido su capacidad funcional. Tenemos la domiciliaria, aquellos pacientes que no pueden asistir a la rehabilitación, a la sala de rehabilitación como tal. Tenemos la sala de rehabilitación y recientemente hemos incorporado lo que es la consulta de osteopatía y el tratamiento con ondas de choque, que es sobre todo para las patologías tendinosas, específicamente las entensopatías. La rehabilitación a domicilio, como había comentado, más que todo dirigido a los pacientes que no pueden asistir a la sala de rehabilitación. La mayoría de las veces consta de pacientes de alto riesgo, sobre todo en estos tiempos de coronavirus. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una fractura de cadera, que está bastante impedido para realizar la rehabilitación y a su vez no es un paciente que haya estado más tiempo en hospitalización aquí en la clínica. Entonces se consulta con la fisioterapeuta que va a domicilio para sentar el tiempo en que ella va a ir y las sesiones. Luego ese paciente, después de esas sesiones, asiste a la consulta donde es evaluada y según la evaluación, si es de continuar con la rehabilitación, si se mantiene en la fase en la que está o si se avanza en otro tipo de tratamiento. Es decir, si ya hemos pasado de un tipo de fortalecimiento, aumentar el fortalecimiento de esa persona, o si es un paciente que ya puede asistir a la sala de rehabilitación. Nuestros centros médicos, tanto en Velate como en Andoain como en Ordicia, tienen los instrumentos necesarios para la rehabilitación del paciente. Tenemos la electroanalgesia, los ultrasonidos, tenemos diferentes tipos como la onda corta, el láser. Sobre todo toda esta cantidad de medios físicos para mejorar el dolor del paciente y la inflamación. También, por lo menos en Velate, contamos con el equipo de magnetoterapia, que ha sido bastante efectivo, sobre todo en los pacientes con una consolidación ósea retardada o con edemas óseos. Bueno, la escuela de espalda nos ha ido bastante bien, ¿ok? Surgió de la necesidad justamente de esas patologías frecuentes, sobre todo las lumbalgias. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha generado siempre el creer que la rehabilitación del paciente en una lumbalgia, más que todo a los masajes y a todo este tipo de medidas físicas, y realmente se ha demostrado que con el ejercicio y una estabilización muscular, pues podemos lograr mejoría del dolor y además también podemos mejorar la calidad de vida del paciente día a día. En la escuela de espalda, bueno, primero valoramos al paciente en la consulta, si es candidato o no a la escuela de espalda, y una vez que está en la escuela de espalda, pues se dan en esta misma los diferentes hábitos posturales, se habla un poco sobre el dolor crónico y además se hace lo que es los ejercicios necesarios para la estabilización lumbar y a nivel de los miembros inferiores. Lo bueno de esto es que como es dirigido por el fisioterapeuta, entonces el fisioterapeuta valora hasta dónde puede llegar el paciente con cada ejercicio y puede supervisar qué tipo de ejercicio o si ha hecho este ejercicio en una posición incorrecta y por eso le genera dolor.
Lo importante es destacar que no solamente en la escuela de espalda, sino que estos ejercicios el paciente debe continuar realizándolos en domicilio para que realmente le vea la efectividad. La medicina física y rehabilitación es una especialidad que llevo desde muy pequeña, ya que esto era el negocio familiar. Mi papá era médico de rehabilitador también y yo atiendo, bueno, desde muy pequeña yo era auxiliar en la parte de fisioterapia. Posteriormente entré a la carrera de medicina y me daba cuenta que con cada paciente siempre le veía el punto de vista rehabilitador. Y entonces, y aunque pensaba en buscar otro tipo de carrera, siempre me iba era hacia la parte de rehabilitación del paciente. Y bueno, hasta que entré al posgrado y me di cuenta desde la primera semana del posgrado de que quedé totalmente enamorada de la especialidad. Así que bueno, es algo que es innegable para mí. Bueno, lo que pasa es que yo no llevo casos en específico en récord. Para mí, yo creo que todos los casos lo que tomo en cuenta es la satisfacción personal del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente sobre todo es comprendido en la consulta, que me pasa mucho que el paciente llega con un dolor después de haber visto varios médicos o varios especialistas y de repente hablo con el paciente y más o menos le comento que forma parte del dolor crónico, que eso es algo normal en el paciente. Realmente mi experiencia con este tipo de pacientes ha sido bastante buena y creo que es una de las cosas que más me llena de satisfacción en el servicio, en la carrera como tal.